Hoy vamos a comenzar con los logaritmos. Entonces, aquí tenéis la definición que aparece en el documento de mates. Yo voy a irme a los puntos que voy aquí uno por uno para que entendamos lo que es un logaritmo. Entonces, un logaritmo se escribe de esta forma, log. Aquí un número pequeñito abajo, A y B. Y se lee logaritmo de B o del número B en la base A. Ya digo, el número pequeñito debajo se llama base. Si no se escribe la base, es decir, que aquí vemos que no hay ningún número, todo el mundo debe entender que está el número 10 y se llama logaritmo decimal. Lo podéis encontrar en la calculadora que pone una tecla que pone log. Bueno, ¿por qué se pone el 10? Porque en la base 10 es la más usada. Igual que la raíz cuadrada no se pone el número 2 porque es la que más se usa y por ahorrar escritura, con los logaritmos pasa lo mismo. El logaritmo en base 10 es el que más se usa y por tanto, si yo no escribo aquí nada, todo el mundo debe entender que está el número 10. También si la base es el número e, que os recuerdo que lo vimos como ejemplo de número irracional, el logaritmo se llama logaritmo neperiano o logaritmo natural y se escribe así, ln de b. Es decir, que sería el logaritmo en base e. O sea, aquí estaría el número e de b. O sea, cuando veamos la expresión ln, es decir, logaritmo neperiano, todo el mundo debe suponer que la base es el número e. También tenéis una tecla en la calculadora que pone ln, que es el logaritmo neperiano. Entonces, ahora, ¿qué significa o cómo se calcula el logaritmo? Si a mí me ponen esto, ¿qué significa? Básicamente, la respuesta a esta pregunta es, ¿qué exponente hay que ponerle al número a, es decir, a la base, para yo obtener el número b? Entonces, fijaos, aquí he puesto un ejemplo. Entonces, aquí estaría la base, ¿lo veis? Aquí el exponente que yo no sé cuál es y aquí el número b. Entonces, el número que yo ponga aquí, es decir, el exponente que yo le pongo al número a para obtener el número b, es lo que se llama logaritmo de b en base a. Ya digo, es el exponente que hay que ponerle a la base, al número a, para obtener el número b. Entonces, mirad, aquí algunos ejemplos. He puesto en colorines, en azul el número que está dentro del logaritmo y en rojo el resultado. Digo, el logaritmo de 16 en base 2 es 4. ¿Y por qué es 4? Porque si yo a la base, que es el número 2, ¿lo veis? Le pongo de exponente el número 4 y hago la cuenta, 2 elevado a 4 me da justo 16, que es el número que hay en el logaritmo. El logaritmo de 16 en base 4 es 2. ¿Por qué? Porque si yo a la base, que es el número 4, le pongo de exponente el número 2, obtengo justo lo que hay dentro. El logaritmo de 16 en base 16 es 1. ¿Por qué? Porque si yo a la base, que es el número 16, le pongo de exponente 1 y hago la cuenta, me da justo lo que hay dentro. El logaritmo de 9 en base 3 es 2. ¿Por qué? Porque si yo a 3 le pongo de exponente 2, me da justo 9, que es lo que hay dentro del logaritmo. El logaritmo de 100, aquí recuerdo que está el número 10, aunque no se vea. Es 2. ¿Por qué? Porque si yo a 10, que es la base, que no se escribe, le pongo de exponente 2, 10 al cuadrado, me da justo 100, que es lo que hay dentro. Y aquí el logaritmo de 125 en base 5 es 3. ¿Por qué? Porque si yo a la base, que es el número 5, le pongo de exponente 3 y hago la cuenta, me da justo lo que hay dentro. Bueno, esa es la definición de logaritmo. Entonces, los logaritmos siempre se usan con bases positivas. Nunca veréis expresiones de este tipo. Veis que aquí la base es negativa. Esto no se usa nunca. Los logaritmos, siempre la base es un número positivo. Estas expresiones, por ejemplo, tienen sentido y se pueden calcular, pero no se usa. Logaritmos con bases negativas, nunca. Esto, nada, nunca lo veréis. Así que los logaritmos siempre con bases positivas. También, todos los números positivos se pueden usar de base, a excepción del 1. El 1 no se puede usar. Por ejemplo, el logaritmo de 2 en base 1, esto no se puede usar. ¿Por qué no? Porque ¿qué significaría logaritmo de 2 en base 1? Es el exponente que tengo que ponerle al 1 para obtener el 2, ¿verdad? Esto es lo que significa logaritmo. Es el exponente que le ponga a la base para obtener lo que hay dentro. Pero es que, claro, 1, aquí me da igual el número que yo ponga. 1 elevado a cualquier número da siempre 1, ¿no? Entonces, esto siempre da 1. Y el 1 no puede ser igual a 2. Entonces, por eso, siempre la base puede ser cualquier número positivo menos el 1. El 1 no se puede usar porque es que no se puede ni calcular. No hay ningún número que 1 elevado a ese número me dé otro número que no sea el 1. Así que, tenedlo en cuenta, el 1 no se puede usar de base. Otra cuestión
que también es importante, los logaritmos de números negativos y del cero no existen. Si le ponéis a la calculadora para que calcule esto, va a dar error. Bueno, y os recuerdo que esta expresión de aquí significa que no existe, no se pueden calcular. Así que si alguna vez veis el logaritmo de un número negativo del cero, directamente no existe, no se puede calcular y no se puede hacer absolutamente nada. Y otra cosa que hay que saber, si el número, la base y el número son números naturales, es decir, sin decimales y positivos, y hacemos el logaritmo y sale un número decimal, siempre es un número irracional. Igual que con las raíces que decíamos que no eran exactas, son números irracionales, los logaritmos también. Los logaritmos que no son exactos, es decir, que dan decimales, son siempre números irracionales. Ahora veremos cómo calcular esto con la calculadora. ¿De acuerdo? Bien. Otra cuestión que es importante, sobre todo cuando hay ecuaciones con logaritmos, son las dos que vienen a continuación, que cualquier número se puede escribir usando logaritmos. Y esto es útil en ecuaciones, como pongo. Si tengo el número A y la base B, puedo sustituir A por este logaritmo. Mirad, aquí con un ejemplo. Tengo el número A, que es 3, y de base quiero usar el número 2. ¿Veis que lo he puesto en magenta para que se vea? Entonces, el número 3 lo puedo sustituir por logaritmo. El 2 es por la base que he elegido, puedo elegir cualquiera. Pongo logaritmo de 2, aquí pongo el mismo número que aquí, veis que es el mismo número, y luego pongo de exponente el número que quiero sustituir. ¿Veis? El 3 lo quiero cambiar por este logaritmo. Ahora mirad, aquí he hecho una ecuación para que veáis la utilidad de esto. Mira, por ejemplo, A igual a 12 y B igual a 4. Quiero sustituir el número 12 por una expresión usando un logaritmo. Entonces, el 12 lo pongo de exponente, que es el número que yo quiero sustituir, y pongo el 4 tanto de base aquí abajo como de base de la potencia. Entonces, el número 12 yo lo puedo sustituir por esta expresión de aquí. Y lo mismo, A igual a 5, B igual a 17. Yo quiero sustituir el número 5 por una expresión con logaritmo donde la base sea el número 17. Pues el número que quiero sustituir lo pongo de exponente y pongo de base, tanto de la potencia como del logaritmo, el número que yo quiera usar. Entonces, esto se podría sustituir en una ecuación, el número 5, cambiarlo por este logaritmo. Bien. Y bueno, y esto ahora lo vamos a ver la utilidad. Dice, si tenemos una ecuación en la que aparece un solo logaritmo, esto es importante, solo logaritmo, a cada lado del signo igual, podemos eliminar los logaritmos. Por ejemplo, aquí tengo el logaritmo de 2x igual al logaritmo de 5. ¿Veis que está el logaritmo en ambos lados? Entonces lo puedo tachar, quito los logaritmos y solo me queda 2x igual a 5. Esta es una ecuación ya de primer grado, el número que está aquí multiplicando pasa dividiendo y me queda x igual a 5 medios. Aquí, por ejemplo, en el apartado B, aquí tengo un logaritmo, pero aquí no hay logaritmo, pero no hay ningún problema. ¿Ves que aquí está el logaritmo en base 5? Pues digo, logaritmo en base 5 de 5 elevado a 2. Que es la propiedad esta que hemos dicho de aquí, que yo puedo cambiar un número y poner un logaritmo con la base que yo quiera. El número que yo quiera sustituir lo pongo de exponente, ¿lo veis? ¿Y por qué he puesto aquí el 5? Porque 5 es el número que aparece en este lado. Entonces, 5, 5. Entonces, digamos que este número ya lo hemos cambiado por el logaritmo, ya digo, número que yo quiera sustituir de exponente, y pongo de base tanto del logaritmo como de la potencia el número que aparezca en el logaritmo. Ahora ya, como me aparecen logaritmos en ambos lados, los puedo eliminar. Bueno, y 5 al cuadrado, que es 25, ¿de acuerdo? Quito los logaritmos porque aparecen en ambos lados y me queda 3x más 1 igual a 25, y ya una ecuación de primer grado que se pasa este restando y el 3 luego dividiendo, y ya me queda que la x vale 8. Entonces, digamos que esto es lo principal que hay que saber del logaritmo. Ahora vamos a ver algunas propiedades que siempre son importantes para hacer los problemas. El logaritmo de 1 en cualquier base siempre vale 0. Así que si dentro del logaritmo tenemos el número 1, da igual la base que tengamos, siempre es 0. Bien, esto hay que memorizarlo, ¿eh? El logaritmo de un número en su propia base, es decir, que si coincide en la base con el número del logaritmo, siempre es 1. Obviamente, porque ¿qué significa el logaritmo? Es el exponente, ¿no? Y si a le pongo de exponente 1, siempre obtengo el número a. Igual que el de arriba, ¿por qué el logaritmo era 0? Porque si a cualquier número le pongo de exponente 0, siempre me da 1. Y os recuerdo que el logaritmo es el exponente. ¿Por qué exponente le tengo que poner al número a para obtener el 1? Pues el 0. Por eso siempre vale 0. Aquí, ¿qué exponente le tengo que poner a la base a para obtener a? Pues el 1. Estas dos propiedades de memoria, ¿eh? Logaritmo de 1 en cualquier base siempre vale 0. Logaritmo de a en base a siempre vale 1. El logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto es el logaritmo del primero más el logaritmo del segundo. Es decir, los logaritmos transforman multiplicaciones en sumas. Y por supuesto lo contrario, los logaritmos transforman divisiones en restas. Memoria. Por ejemplo, digo, ¿cuál es el logaritmo de 9 en base 3? Digo, pues 9 es 3 por 3.
pues ya tengo una multiplicación, así que puedo decir que es el logaritmo del primero más el logaritmo del segundo. Ahora uso la propiedad de que el logaritmo de un número en su propia base vale 1, así que este vale 1 y este vale 1, 1 más 1, 2. Obviamente esto no hacía falta ni usar esta propiedad, porque si a 3 le pongo exponente 2, creo que de cabeza se ve que da 9. Os recuerdo que el logaritmo es el exponente. El logaritmo de base 2 de un cuarto, pues como esto es una división, el logaritmo del de arriba, del numerador, menos el logaritmo del denominador. El logaritmo de 1, ¿os acordáis que una propiedad nos dice que siempre vale 0? Pues 0. ¿Y cuál es el logaritmo de 4 en base 2? Pues es el exponente que le tengo que poner al número 2 para obtener el 4, pues el 2. Porque 2 elevado a 2 da 4. Bien, y da menos 2. Aquí, por ejemplo, en el apartado C, logaritmo de x por y entre 7. Aquí mezclar las dos propiedades. Bueno, pues esto es el logaritmo del numerador, porque es una división, menos el logaritmo del denominador. Y ahora, aquí tengo una multiplicación. Pues, ¿cómo hago el logaritmo de una multiplicación? El logaritmo del primero más el logaritmo del segundo. Es decir, esto, logaritmo de una multiplicación, sería esto. Ya digo, el logaritmo transforma multiplicaciones en suma. Y ya, el logaritmo de 7 en base 7 queda 1. Os recuerdo, propiedad. Esta es la propiedad que hemos dicho de aquí. Que el logaritmo, siempre que coincidan la base y el número que estamos calculando el logaritmo, vale 1. Perfecto. Y ahora, las últimas propiedades es que si tengo un exponente dentro del logaritmo, lo puedo sacar fuera multiplicando. Y si es una raíz, puedo sacar el número que está en la raíz dividiendo. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es el logaritmo de 125 en base 5? Hago la descomposición en primos del 125 y me da 5 elevado a 3. Pues ahora, el 3 que está aquí de exponente lo puedo poner fuera multiplicando, ¿lo veis? El 3 que está aquí de exponente lo pongo multiplicando. El logaritmo de 5 en base 5 siempre vale 1, pues 3 por 1, 3. Aquí, logaritmo en base 6 de la raíz cuadrada de 6. Pues aquí está un 2, aunque no se vea. Entonces, puedo quitar la raíz, pero en vez de pasar multiplicando, salir multiplicando, salir dividiendo. Pues 1 entre 2. Y aquí el logaritmo de 6 en base 6, que vale 1, se hace la cuenta y da un medio. Aquí, logaritmo de la raíz cúbica de 9 en base 3. El 9 lo descompongo en primo y sale 3 elevado a 2. ¿De acuerdo? ¿Y esto cómo se escribe en forma de potencia? Pues el 2 de exponente y el 3 de denominador. Ahora, el exponente que está aquí en forma de fracción lo puedo sacar fuera, porque es la propiedad esta, que siempre los exponentes se pueden sacar fuera multiplicando. Y ahora el logaritmo de 3 en base 3, que da 1, pues da 2 tercios. Y bueno, pues estos, digamos, serían las propiedades que hay que usar. Ya lo veremos luego en problemas. Y luego está esta fórmula, que es la del cambio de base, que nos va a permitir en muchas calculadoras calcular los logaritmos. Dice que el logaritmo de b en base a es el logaritmo decimal. O sea, aquí está el día, aunque no se vea. De b entre el logaritmo decimal de a, o también se puede calcular de esta manera. El logaritmo neperiano de b dividido entre el logaritmo neperiano de a. Entonces, por ejemplo, en una calculadora, si yo quisiera calcular el logaritmo de 3 en base 2, ¿qué haría? Pues tengo esta tecla de log o la de ln, da igual la que uséis. Es lo mismo. Entonces, sería log de 3 entre log de 2 igual, o logaritmo neperiano de 3 dividido entre el logaritmo neperiano de 2 igual, y ya os sale el logaritmo. ¿Veis que aquí no es exacto? Pues entonces yo ya sé que es un número irracional. Cualquier logaritmo con números naturales que no dé exacto es decimal, ¿de acuerdo? En el segundo, por ejemplo, el logaritmo de 7 en base 4, que sería qué exponente le tengo que poner al número 4 para obtener el 7. Pues hago log de 7 entre log de 4 así en la calculadora, o también puedo usar la tecla de logaritmo neperiano. Es la misma, da el mismo resultado. O sea, podéis usar o esta primera o esta segunda. Y hay algunas calculadoras, la verdad que más modernas, que tienen esta tecla de aquí. Así que esta es mejor. Le das a la tecla, entonces con las flechitas que tiene le pones aquí la base y aquí el exponente, le das al igual y ya te sale. Pero vamos, que si no queréis usar esta tecla, siempre podéis usar una de estas que da el mismo resultado. Aunque es verdad que si tenéis esta tecla es mucho más intuitivo.